dar cómo hacer gobierno de datos en realidad. ¿Cuál es la forma, la estrategia? Como en todos los temas de industria, cuando llega una nueva tecnología o una nueva forma de hacer, de tratar, de generar información, nos movemos en dos paradigmas. Está el paradigma de la academia y está el propio paradigma que la industria desarrolla. Los paradigmas académicos suelen ser muy robustos, muy documentados, pero tienen una debilidad y es cuando yo quiero ejecutarlos, materializarlos. ¿Por qué? Porque el propio comportamiento real de las industrias lo dificulta o no lo lleva por las mismas vertientes. Entonces los paradigmas académicos siempre son útiles, siempre son buenos, generan un punto de partida muy importante, pero son los paradigmas de industria los que me permiten en realidad aplicar esas nuevas tendencias tecnológicas o tendencias organizacionales. Entonces, a nivel de paradigma académico, en cuanto a gobierno de datos, es un mundo gigantesco. Cada una de las grandes academias se ha preocupado, han nacido muchísimas instituciones en pro del gobierno, de la gobernanza de los datos, pero en realidad los paradigmas de industria son los que han permitido madurar esos propios modelos o esas propias técnicas para el gobierno de datos. Ya vemos un poco más concreta esta parte. Sin importar si son paradigmas nacidos en la academia o que la industria ha logrado validar y afinar, todos tienen como gran conclusión en cuanto a gobierno de datos, y es uno de los grandes objetivos, el valor de los datos. Pero no, como ya lo habíamos remarcado en algún momento de la charla, no el valor cualitativo, no esa charla de, sí, mis datos valen muchísimo, quien controla y gobierna los datos tiene el poder, todas esas grandes metáforas que solemos utilizar en la industria, sino algo más concreto, el valor real de los datos. Entonces, una compañía con sus políticas de gobierno de datos solo tiene una política de gobierno de datos madura cuando con precisión puede estimar cuánto vale un dato. ¿Cuánto vale para mi organización saber que un cliente vive en el norte de la ciudad? Parece un poco complejo, pero eso tiene un valor. ¿Cuánto vale para mi organización tener el correo electrónico de uno de los clientes? Si hablamos en caso de ventas, de retail o de otras industrias. Ese tipo de datos, ese es el tipo de granularidad, de detalle en el que se debe llegar en una política de gobierno de datos madura. ¿Cuánto vale para mi industria saber que en el siguiente mes, el día 17, la competencia va a lanzar un nuevo producto? ¿Cuánto vale? Económicamente, ¿cuánto vale para mi organización esa información? Y ese es el reto grande dentro de una verdadera política de gobierno de datos. Y todas las metodologías, como les comentaba, si ustedes revisan muy cuidadosamente, todas esas metodologías tienen como gran objetivo esto, además de garantizar otras cosas que ya vamos a ver, pero el gran objetivo es darle un valor a los datos, un valor totalmente cuantitativo y desprenderlo de la parte cualitativa. Ese es como el primer punto. Algo importante acá que no les había mencionado, que les mencioné pero no lo habíamos tratado, y es el valor de los metadatos. Los metadatos son la información que yo tengo sobre mis datos. Una manera, un símil muy fácil de describirlos es el diccionario. Nosotros tenemos las palabras y las usamos a diario, pero cuando queremos tener una definición concreta de qué es esa palabra, qué significa, cuándo la puedo utilizar, debo ir a los metadatos. Los metadatos son la información sobre la información. Entonces, en la organización, si yo encuentro en algún reporte, en algún informe, en alguna base de datos, un dato que dice edad, la edad de un cliente, debe existir un diccionario corporativo de los datos donde se hable de qué es la edad. Y no es solo decir la edad representa una cifra donde yo sé el cliente en qué rango de catastro de edad se mueve. No, es una definición más completa. Es una precisión de decir, la edad me permite tomar decisiones de tendencia, de oferta de producto, de mercadotecnia. Todos esos detalles de para qué utiliza la organización los datos van en el metadato. Cuando nos movemos mucho en temas de tecnología, solemos sesgar lo que es el metadato. En el caso de las bases de datos transaccionales operativas, solemos sesgar el metadato simplemente a qué tipo de dato es y ya. Entonces no, es un entero, es una cadena, está guardado en tal base de datos o en tal repositorio.
y restringimos el metadato a eso. Cuando nos movemos en una política de gobierno de datos, el metadato pasa a tener una relevancia grandísima. Y ese diccionario de datos es el que me permite generar cultura, porque cualquier colaborador de la organización que tenga o que se enfrente a una duda de qué es un dato o para qué se utiliza en la organización, debe tener acceso a esos diccionarios, a esos metadatos, y puede tener la definición concreta del dato, en qué áreas de la organización participa y qué valor le tiene a la organización. Y solo así se desarrolla cultura. Esa es como la manera de gestionar. Perfecto. Bueno, para agilizar un poco, porque ya nos toma aquí el tiempo, de esos dos paradigmas, tanto el paradigma académico como el paradigma de industria, los invitamos a revisar esta parte. Es una parte de una institución que se generó exclusivamente para la gestión de los datos. Entonces está la Asociación de Gestión de los Datos, y esa institución ha generado un marco de trabajo que se conoce como el Cuerpo de Conocimiento de la Gestión de los Datos, y nos presenta la siguiente metodología. Entonces, esta es una lámina un poco de la definición, esas se las voy a dejar para que ustedes la revisen con tiempo cuando les compartamos la precisión. La presentación me interesa un poco más hacer precisión en esta parte. Esta es la metodología que la industria ha apropiado y con la que se está haciendo gobierno de datos en la gran mayoría de industrias actuales. Entonces, esa metodología que nos entrega el DAMA nos habla de tener gobierno de datos alrededor de del siguiente modelo. Ese modelo es los invito a que nos enfoquemos un poco aquí en la parte de bodega de datos. Tiene otros componentes, es el ciclo de vida de la información dentro de una organización. Un dato que entre en la organización debe pasar por cada uno de estos puntos. Debe entrar en un modelo de datos, debe estar almacenado en algún lugar. Yo debo garantizar en mi organización que tiene seguridad, que está integrado, es decir, que ese dato participa en todo el ciclo de vida de la organización. Ese dato está documentado correctamente, tiene un contenido. Ese dato puede ser un dato de transacción o un dato maestro. Los datos maestros son importantes dentro del gobierno porque son los que generan la cultura. Todos los usuarios de la organización hablando en función de los mismos datos es relevante, y ahí es donde toma mucha importancia las bodegas de datos. Las bodegas de datos son esos centros de la organización donde está almacenada toda la información, pero de forma integrada. Entonces, la definición más típica es el tema de la edad. Si hay un área o el género, si hay un área de la organización que el género lo marca como M y F y otra como 1 y 2, en la bodega de datos es donde verdaderamente tengo integrada esa información. Y yo sé que 1 es femenino y 2 es masculino, y en la bodega de datos está esa definición y ahí está el dato integrado, y todas las áreas de la organización van y lo consultan de ahí. Esto se resuelve a nivel de tecnología, pues, con unos modelados de datos a través de Data Warehouse, pero puede ser que haya industrias donde no lo han desarrollado todavía a nivel de tecnología y lo tienen en una forma más manual, pero no deja de ser una bodega de datos. Entonces, el concepto de bodega de datos es un poco desmembrarlo de la tecnología y saber que debe haber dentro de la organización un centro de la información donde está integrada, y quien consulte la información de ahí siempre va a tener el mismo vocablo, el mismo tipo de información. Retomamos un poco el tema del metadato. El metadato es la información sobre mis datos. La calidad de los datos es relevante y siempre lo tratamos en cualquier tipo de tecnología. Si mis datos de entrada dentro de un proceso no son adecuados, los resultados de mi proceso final van a ser totalmente incorrectos. Y todo esto se mueve dentro de una arquitectura de datos. Solo si yo garantizo que tengo en cada una de estas áreas un trabajo, estoy hablando verdaderamente de un gobierno de datos. Aquí simplemente recordarles esa eh, tripartita que hablábamos de la importancia. La metodología nos habla de decir, tenemos gente, tenemos procesos, y con herramientas tecnológicas generamos verdaderamente ese conocimiento de los datos, ese activo de la información. Este es como el entorno que nos propone la metodología del DAMA para hacer gobierno de datos. En realidad está su organización en una cultura de gobierno de datos.
a partir de toda esta información compartida, en verdad sí estamos encaminados en una correcta política de gobierno de datos.